estas son cosas que debemos considerar seriamente, hermanos. Principalmente, hermanos, porque estamos caminando hacia cosas que de alguna forma hemos leído, nos han explicado, nos han enseñado, pero no las hemos vivido. No hemos pasado por esas experiencias realmente. Leemos de experiencias que le sucedieron a los antiguos y ciertamente en algún momento dado nos sorprendemos, nos impactamos quizás, pero la experiencia real no la hemos vivido. Por eso es que estoy insistiendo, hermanos, en que si hubo sobrevivientes en aquel pasado, habrá sobrevivientes en lo que viene, no hay duda. Pero lo que sí es determinante es que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Nos vistamos, hermanos, y estemos bajo la unción del Espíritu Santo. Es que no hay otra cosa revelada en la Escritura que pueda, hermanos, sernos de gran utilidad, sernos de gran importancia en estos días. Si no ha sido antes, lo seguirá siendo hoy, pero con mayor relevancia el hecho de que nosotros experimentemos estar siendo llenos y estar viviendo llenos y estar moviéndonos en la llenura del Espíritu Santo. No hay otra cosa, hermano. Yo estaba examinando las Escrituras estos días y tratando de entender cómo es esto del bautismo del Espíritu Santo y cómo en Hechos 2 viene un cumplimiento de lo que el Señor Jesucristo habló diciendo que era la promesa del Padre. Pero al escudriñar la Escritura me doy cuenta que hubo muchos hombres en diversos tiempos y en diversas circunstancias y oportunidades en los cuales dice la Escritura y el Espíritu de Dios vino sobre mí y el Espíritu de Dios se manifestó, etcétera, etcétera. Pero allá no se le está llamando de esta manera como lo conocemos aquí a partir de lo que Juan el Bautista y luego el Señor Jesucristo y más tarde los apóstoles ya se ha venido por la historia de la que nosotros formamos parte, hermanos, hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Pero así como sirvió en el pasado, el Espíritu Santo sigue sirviendo en el presente. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Amén. Él no tiene barreras, Él no tiene distancias que le impidan manifestarse toda vez y cuando así sea su voluntad, hacer lo que tiene que hacer para preservar la creación, para preservar a los hombres de Dios, para preservar a las naciones. Por eso se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Ha habido grandes avivamientos en la historia, hermanos, en los que el Espíritu Santo, con una misión determinada, ha levantado hombres y mujeres, inclusive organizaciones grandes, han sido levantadas y movidas por el Espíritu Santo para llevar el mensaje, para llevar consolación, para llevar la manifestación de los dones, para asistir las necesidades de los pueblos. Pero hoy en este tiempo se hace una vez más ver la importancia que tiene, no solamente para que en lo personal, en lo familiar, sino en lo colectivo, ya sea en congregaciones, ya sea en un país, en un pueblo, en una ciudad, que entendamos la necesidad urgente que hay de que el Espíritu Santo intervenga de la forma como solo Él sabe hacerlo, de acuerdo a sus propósitos y de acuerdo a los planes y de acuerdo a los intereses del reino de Dios. Hablando de esto, de la promesa del Padre, yo me preguntaba por qué el Señor Jesucristo habló del Espíritu Santo de esa manera, la promesa del Padre. Y comencé a pensar y decir, Señor, ¿cuándo fue que tú hiciste esa promesa? Y me di cuenta de que casi por lo general una promesa tiene que ver con profecía también. Amén. Por lo tanto, el Espíritu Santo ha sido profetizado desde hace mucho tiempo. Es más, la Escritura comienza diciendo, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Ese Espíritu mencionado en Génesis
hermanos, es el mismo espíritu del que estamos hablando hoy. Sí, Señor. Y ese mismo espíritu que permanecerá por la eternidad manifestándose. Es el mismo espíritu eterno en el cual Jesucristo, hermanos, estuvo inmerso, y es el espíritu eterno en el cual nosotros también necesitamos estar inmersos. Hermanos, como dije ayer, hermano, no solamente es algo que necesitamos externamente, sino también internamente. Para lo interno es nuestra experiencia, y para lo externo es la manifestación de su gloria y su poder, moviéndose, manifestándose para suplir las necesidades de aquellos que claman, de aquellos que gimen. Por lo tanto, me llama mucho la atención y hemos utilizado, los predicadores hemos utilizado, quién sabe cuántas veces a Joel 2, 28, 29, donde ahí dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. Y habla de la manifestación, del resultado de que el Señor derrame su Espíritu Santo. Habrá sueños, habrá visiones, hermano, habrá una época de sanidad, una época de salvación, una época de restauración, para cuando el Espíritu Santo venga y venga con ese propósito, con ese motivo del reino de traer todas estas cosas que acompañan al poder y al mover del Espíritu Santo, ya sea en personas, ya sea en una colectividad, ya sea en una ciudad, en un pueblo, en una nación, no importa. Pero lo que sí es cierto es que el Espíritu Santo trae vida, Amén. trae consolación, trae consejo, trae bendición. Sí, Señor. Eso no hay ninguna duda. Y trae un poder como nunca se ha visto, como nunca se ha experimentado en diversos tiempos. Para adelante, urgentemente necesitamos que el Espíritu de Dios tome el señorío de Cristo sobre nosotros, sobre los pueblos, sobre las naciones, y entendamos que esto es lo que realmente nos conviene, permitir que el Espíritu Santo se mueva de tal modo que seamos cada uno de nosotros, hermanos, dotados de ese entendimiento, de ese conocimiento del señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Y como dije, hablando sobre esto, de la promesa del Padre, podemos leer en Ezequiel, hay bastantes versículos que hablan sobre este particular. Y siento que es aquí donde escrituralmente el Señor Jesucristo manifestó o habló acerca de la promesa del Padre. En Ezequiel capítulo 11 es bien interesante porque allí el Señor está comenzando a hablar sobre lo que ha de venir, sobre lo que el Señor tiene planificado para su pueblo. Dice acá, y aquí hay una traducción que no sé qué traducción es en la pantalla, pero aquí en la Reina Valera dice, el Espíritu me elevó, y está con E mayúscula. Dice, y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente, y aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azuria, Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Noten esto, hermanos. Dice aquí el profeta Ezequiel, y el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová. Al estudiar este libro nos damos cuenta que Ezequiel experimentaba esto, de ser tomado por el Espíritu, así como Elías, de ser tomado por el Espíritu y ser llevado a los lugares que el Espíritu Santo quería llevarlo, como el Espíritu mismo tomó a Jesús y lo llevó al desierto. Esa misma experiencia, hermano, podemos darnos cuenta cómo inclusive el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y otros experimentaron cosas semejantes. Es lo que viene, hermanos. Yo no puedo descartar la idea de que en los momentos más difíciles que le vienen a esta humanidad, mucha gente va a ser apartada de peligros, de situaciones
terribles, de grandes riesgos. El Espíritu Santo estará trabajando de tal manera que podrá mover según su voluntad a quien Él quiera para cumplir sus propósitos. Dice aquí que el Espíritu le habló en el versículo 2 y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Como que estuviéramos viviendo en esta época eso, ¿no? Los cuales dicen: no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí otra vez el Espíritu de Jehová y me dijo: di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. Qué tremendo, como que estuviera, como que eran las noticias de este momento. Dice: espada habéis temido y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor, y os sacaré de en medio de ella y os entregaré en manos de extraños y haré juicios entre vosotros. A espada caeréis en los límites de Israel, os juzgaré y sabréis que yo soy Jehová. Esto es tremendo, hermanos. Amén. Bueno, vamos a obviar algunos versículos aquí, pero veamos en el versículo 19, por favor. Y le daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y le daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entendamos esto, hermanos. Aquí podemos ver por qué es nuestra fluctuancia, por qué es nuestra decadencia, por qué es nuestra rebelión. Algo no ha andado bien, no solo en nosotros, en la iglesia, sino por todos lados. ¿Por qué hay tanta rebelión, tanta desobediencia, tanta soberbia? ¿Qué es lo que está pasando? Es porque no hemos recibido, y no porque no está disponible. Pero aquí el Señor dice: y os daré un corazón y un espíritu nuevo. Necesitamos un corazón y un espíritu nuevo, pero no es algo que nosotros inventemos. No es algo que haya hombres que estén diciendo: bueno, vamos a darles enseñanza, vamos a darles capacitación, ¿verdad? Para que ustedes tengan un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Una nueva mentalidad, una nueva disposición, que tengan ustedes realmente la preparación que necesitan para ser grandes y buenas personas, buenos individuos, buenos ciudadanos. Hermanos, yo puedo decirles que podemos estudiar las carreras que querramos, podemos ser capacitados en tanta ciencia, pero si no tenemos un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de nosotros, seguiremos siendo los mismos rebeldes y desobedientes que somos. Pero acá hay algo que en el capítulo 36, siempre de Ezequiel, se agrega a esto que en el capítulo 11 el Señor está revelando. Él vuelve a repetir que necesitamos un corazón nuevo. Aquí le llama un corazón de carne, en capítulo 36 de Ezequiel. Aquí otra vez vuelve a decir que va a darnos un espíritu nuevo. Pero agrega algo más, y aquí es donde yo quiero hacer énfasis. Puede que tengamos un corazón nuevo. Puede que tengamos un espíritu nuevo. Como clamaba David en el Salmo 51. Que el Señor le pusiera en él un espíritu recto, un espíritu nuevo. Así nosotros podemos tener un corazón, un espíritu nuevo, pero falta aquí, hermano, un ingrediente que active al corazón sensible, que active al espíritu sensible del hombre. El espíritu está hablando de una creación, está hablando de algo nuevo, porque dice espíritu nuevo, corazón nuevo. Sí, Señor. Pero necesita el soplo de vida. Necesita lo que lo haga mover y actuar
hermano, pero en ese sentido, este movimiento, esta actuación en obediencia para obedecer los mandamientos del Señor. Es que es increíble, hablando del nuevo nacimiento, hay un montón de gente que ha nacido de nuevo, pero desafortunadamente siguen ejerciendo dentro de su propia voluntad, de sus propios criterios, de sus propios caprichos, lo que el Espíritu Santo les está diciendo, lo ponen a un lado, lo ponen, hermano, en reserva, lo ponen en pausa y pretendemos que porque tenemos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, podemos hacer lo que queramos, porque ya somos libres. Eso no es así. Por eso ustedes van a ver más tarde en las cartas que el apóstol Pablo escribe a las iglesias, cómo recomienda él que demos un paso adelante, que no nos conformemos en que ya somos salvados, redimidos, lavados, santificados, purificados, etcétera, etcétera, etcétera. Sin la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, todo eso es buenísimo, pero sin la presencia de Dios no vamos a utilizarlo adecuadamente, vamos a corromper, vamos a contaminar ese corazón de carne, sensible, ese corazón, ese espíritu nuevo, vamos a corromperlo nuevamente si no permitimos que el señorío de Cristo se entronice en un nuevo corazón, se entronice en un nuevo espíritu por el Espíritu Santo. Es así de determinante. Véanlo, por favor. Dice en el versículo 25 del capítulo 36 de Ezequiel, en primer lugar, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, es decir, doctrina sana. Como allá en Deuteronomio 32 se enseña que así como el rocío, así como la lluvia, es la palabra del Señor y tiene el propósito, hermano, de traer sanidad, de traer enseñanza, de traer consejo. Y dice, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Es lo que el Señor Jesucristo, según Efesios 5:26, está haciendo. Amén. Lavándonos por medio del lavamiento del agua por la palabra, a fin de que podamos presentarnos delante del Señor como una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga. Amén. Una iglesia santa. Sí, Señor. Es lo que se quiere lograr. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ya lo tenemos por la limpieza de la palabra, por el perdón de la sangre del Cordero. Tenemos esas condiciones. Hemos nacido de nuevo. Pero luego viene y dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros. Ojo con esto, hermanos. Aquí es donde quiero yo que pongamos mucho cuidado, mucha atención y nos examinemos. Ya tenemos un corazón nuevo, ya tenemos un espíritu nuevo, ya tenemos fe, ya creemos, ya queremos servir al Señor, hermano, ya queremos proyectarnos, queremos ministerio, queremos todo lo precioso del Espíritu. Pero una cosa es tener las cosas del Espíritu y otra cosa es tener al Espíritu. Amén. Dice aquí, y pondré dentro de vosotros. Aquí está la promesa de la cual el Señor Jesucristo hablaba. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y fíjese que hasta que el Señor hace eso, nuestro corazón sensible, nuestro espíritu nuevo, va a poder agradar al Señor, obedeciendo sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos. Hermano, solo de esa manera vamos a poder nosotros, por la gracia del Espíritu, andar en este camino. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y como resultado, ¿qué va a venir? Ustedes pueden leer, hermano, todo el resto del capítulo y verán lo que vendrá como resultado. Es de esto que quiero hablarles. Porque están viniendo días terribles, días que, aunque lo leemos en la Biblia, como digo, y nos han enseñado y hasta películas hemos visto, que algunos en su imaginación han plasmado en las películas y la hemos visto y decimos, y así va a ser, y de veras así será. Hermanos, yo puedo decirles con toda seguridad que aunque nos han proyectado esas imágenes, no hemos estado todavía en esas experiencias. Hemos vivido cosas terribles, cosas tremendas. Inundaciones,
terremotos, hambres, etcétera, cuánta cosa. Pero lo que viene, hermano, va a requerir de que estemos viviendo en estas condiciones. No bastará que digamos que somos cristianos. Hermano, lo que está viniendo no respeta que seamos cristianos o no, creyentes o no, no respeta. Lo que viene no va a respetar eso. Lo que único que podrá, hermano, librarnos, si así Dios lo quiere, es que estemos, hermano, con estas condiciones, con esas características reveladas aquí, hablando de la promesa del Padre. Pero esto no se queda ahí. En el capítulo 37, siempre de Ezequiel, y en el verso 14, este capítulo habla de los huesos secos. Y aquí revela que los huesos secos, pues es Israel mismo. Pero en el versículo 14 dice: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. No sin antes haber hablado de que él pondrá espíritu. Dice en el versículo 5, podemos ver de este capítulo: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y luego habla de una restauración: y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Está hablando de la resurrección, hermanos. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Pero no solo eso. Dice en el versículo 10: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Pero qué les hacía falta? Ahí están ya, vivos, resucitados, sacados del polvo de la tierra, como nosotros. ¿Qué hace falta? Por eso, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y ahora os haré reposar sobre esta tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Aleluya. Veamos en el capítulo 39, verso 29. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. A esto se refería el Señor Jesucristo cuando habló de que sus discípulos recibirían poder de lo alto, la promesa del Padre, la cual les capacitaría para ser testigos, para llevar este mensaje. De alguna manera ellos podían decir: miren, señores, lo que ha sucedido con nosotros por haber creído en Dios y por haber tomado la decisión de obedecerlo a Él antes que a los hombres, ha traído sobre nosotros no solo esperanza, sino el cumplimiento de su palabra. Nosotros ahorita, si quieren matarnos, mátennos, pero no hacen mayor cosa, no es un daño que nos van a hacer. Ellos estaban dispuestos, inclusive, a ser asesinados injustamente. Ellos tenían la seguridad de que aunque perdieran esta vida temporal, como he estado diciendo, que el Señor fue y es capaz. Con el apóstol Pablo, él lo libró todas las veces que fue necesario librarlo de la muerte. Inclusive, como sabemos, lo mataron en Listra y el Señor lo resucitó. Terminamos viendo cómo el apóstol Pablo sobrevive a ese naufragio. Y no solo él, sino los hombres que estaban con él. Dios los guardó, Dios los protegió. ¿Por qué? Porque había entre ellos un hombre que tenía un corazón nuevo, un espíritu nuevo, un hombre que guardaba la ley de Dios, que obedecía a Dios al pie de la letra, ya no como un legalista, sino como decíamos ayer, que ahora el apóstol Pablo tenía al Espíritu de Dios en él, y él, debido a eso, tenía la gracia, la naturaleza, el carácter para agradar al Padre obedeciendo su ley. Hermanos,
No hay ningún problema en que nosotros digamos en este momento que necesitamos guardar su ley. Pero ¿cuál ley? La ley de justicia. No matarás, no hurtarás, no adulterarás, etcétera. Esas cosas solo pueden ser, hermanos, obedecidas, controladas, hermanos, no solo con un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Necesitamos urgentemente la presencia, la unción, la llenura del Espíritu Santo para tener el poder, para tener la condición, hermanos, de negarnos a nosotros mismos para agradar a Dios. La urgencia que esto me motiva es que yo mismo me doy cuenta de mí mismo y de la gente que está a mi alrededor, anhelando, por supuesto, queriendo, deseando. Amén. Hermano, estamos ansiosos por querer andar limpios delante de Dios y delante de la gente, y nosotros vivimos, hermano, en una situación tal que a cada paso no solo nos descalifica, sino que nos descalificamos nosotros. Hermanos, Pablo decía que en cuanto a la ley, él era irreprensible. ¿Qué sucedió con él? Si antes, solo teniendo un corazón nuevo y un espíritu nuevo, ya era irreprensible, ¿cuánto más cuando el Espíritu Santo lo bautiza y lo llena? ¿Cuánto más? Es lo que necesitamos urgentemente. Hermano, y esto no lo estoy diciendo para que andemos por todos lados. Yo ya tengo el Espíritu Santo en mí. Hermano, no es eso. No necesitamos hacernos propaganda nosotros, hermanos. El Espíritu Santo es suficiente para manifestar que ya no somos de este mundo, para manifestar que ya no somos los mismos, para manifestar que ya no somos los hombres, aquellos carnales corruptos, que ya no somos esa clase, hermano, como el Señor Jesucristo diciendo de los discípulos, hermanos, que ellos todavía permanecían en el mundo, pero no eran del mundo. Eso solo el Espíritu Santo puede tener la capacidad de manifestarlo. Necesitamos urgentemente, hermano, por muchísimas razones, humillarnos y dejar que el Espíritu Santo venga y nos inunde, nos llene. Nosotros cantamos y en nuestros cantos decimos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. En muchos casos solo se limita a hacer un canto, pero la realidad es otra. Necesitamos urgentemente, como decíamos ayer, pedir el Espíritu Santo. Sí, Señor. Ya vimos allá que la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es dado a los que se lo piden. Lucas 11:13. Pero también en Hechos 5:32 dice que el Espíritu Santo viene para que obedezcamos su ley, sus mandamientos, y les explicaba de que esto de ley y mandamientos no es otra cosa que la palabra viva, la espada del Espíritu que sale en el momento dado, en la circunstancia dada, para traernos, hermanos, advertencias, consejos, revelaciones. Amén. Para traernos ciencia, para darnos visiones. Amén. Para darnos sueños, para hablarnos a través de tantas formas y maneras que el Espíritu Santo tiene la facultad para hacer. Nosotros nos hemos vuelto en receptores del Espíritu Santo de tal manera, hermanos, que podemos ir al capítulo 16 del Evangelio de Juan y ver esto. El Señor no solo habló de enviar la promesa del Padre, Él también les enseñó qué haría aquel que es la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Por favor, pongámosle cuidado a esto. Es muy determinante. Jesucristo es el bautizador, tanto en Espíritu Santo como en fuego. Amén. Esa es una facultad, hermano, es una prerrogativa muy propia del Señor Jesucristo. A Él se le ha encomendado ser el que ministre al Espíritu Santo. Por eso Él está diciendo aquí, si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Pueden ustedes imaginarse?
Amén. Jesucristo es alzado a los cielos, llega al trono de Dios, a su reino, y entra en el lugar no hecho de manos, al lugar santísimo. Y allí habla con el Espíritu Santo y le dice, bueno, Espíritu Santo, ya terminé mi obra. Allá hay un montón de hombres. Ya tienen un corazón nuevo. Ya tienen un espíritu nuevo. Ahora tienen un anhelo. Más que yo les dije que les iba a enviar al Consolador. Ellos tienen la promesa del Padre, pero también es mi promesa. Amén. Así que Espíritu Santo continúa o toma ahora la misión, el trabajo que tú tienes que desarrollar. Tienes que darle a esa gente un conocimiento de lo que yo soy, un conocimiento del Padre y la voluntad de Él. Porque el Espíritu Santo es el que nos hace conocer la voluntad del Padre, no de una forma generalizada solamente, sino de una forma específica, porque a menudo nosotros nos encontramos preguntándonos cuál es la voluntad del Padre para X, Y, Z de situación. Amén. En algunos casos, como no entendemos, lo que terminamos diciendo es que se haga la voluntad del Señor. Pero el Espíritu Santo ha sido enviado para que conozcamos su voluntad. Sí, Señor. Amén. Para que entendamos cuál es su propósito en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que en un momento determinado van a estar con nosotros. Sí, Señor. Es muy importante esto que les estoy diciendo, hermanos. Por favor, pónganle mucha atención, mucho cuidado, porque a lo mejor, hermanos, va a pasar mucho tiempo para que volvamos, hermanos, a hablar sobre este asunto. Les ruego, les suplico, ya que tienen un corazón nuevo y un espíritu nuevo, pongan cuidado, pongan atención y se dispongan para que la promesa del Padre entre con tal fuerza, Sí, Señor. con tal poder en la vida de todos y cada uno de nosotros, para que no andemos como ovejas descarriadas, Amén. como ovejas sin pastor, haciendo nuestra propia voluntad. Es muy importante lo que estoy diciéndoles, hermano. Yo quisiera estar, bueno, estoy en vivo y estoy viéndolos, pero yo quisiera estar, hermano, allí presente en carne y hueso con todos ustedes, para poder ver de más cerca sus rostros y quizás el Señor me diera, hermano, un discernimiento tal que pudiera ver hasta sus corazones y sus pensamientos. El Espíritu Santo nos hace conocer la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo y su propia voluntad. Amén. Veamos, por favor, en el capítulo 22 del libro de los Hechos. Vamos ahí, hermanos. Versículo 14. Y él dijo, 22:14 del libro de los Hechos. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Ah, bueno, hermano, pero usted sabe, ¿verdad? Que hay cosas que son muy personales. Eso era para el apóstol Pablo. Nosotros no creemos que tengamos tal condición, tal privilegio. Hermanos, Pablo lo dijo de esta manera: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Vamos a imitar unas cosas y otras no. Vamos a imitar a Jesucristo en unas cosas y en otras no.